Hola, buenas tardes. Estamos iniciando una interesante sesión de conversatorio aquí en el espacio de conversaciones de Luis Mesina. Hoy me han invitado a ser parte de esta interesante conversación. Soy Gabriela Farías, dirigente nacional de la FEMPRUS, y tengo el agrado de compartir con mi amigo Luis, con quien hemos dado grandes y largas batallas por la seguridad social y la previsión en Chile, y con nuestra compañera Claudia Díez, con quien también me ha tocado tener grandes luchas, como por ejemplo la gigantesca batalla que se logró por la despenalización del aborto por 3 causales, y instancias en las que tuvimos oportunidad de conocernos mucho más. Claudia es socióloga, ella es magíster de estudios de género y cultura de la Universidad de Chile. Ella fue directora de la Corporación Miles y fue una de las grandes impulsoras del proyecto de ley de aborto en 3 causales. Claudia, muy buenas noches. Querido Luis, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás, Muy Gabriela? bien. Hola, Luis, ¿cómo están? Qué gusto de volver a Hola. encontrarnos. Sí, muy bien, muchas gracias y bueno, un agrado es que vamos a conversar con Gabriela y con Claudia, dos mujeres destacadas en ámbitos distintos. Eh, y bueno, invitamos a Claudia con Gabriela con el objetivo de abordar una temática que es compleja hoy día en nuestro país y que exige definiciones, significaciones importantes. Así que bueno, yo en esta primera parte creo que tenemos que aprender mucho todos y bueno, bienvenida Claudia a este conversatorio con Gabriela. Claro, Gracias. hemos visto que en los próximos procesos que se vienen, especialmente todo lo que tiene que ver con la redacción de la nueva Constitución, la ciudadanía, no solo los candidatos y candidatas, sino que toda la ciudadanía tiene la oportunidad de empoderarse respecto a algunos temas que muchas veces dejamos pasar o que dejamos que otros expertos los manejen y los conversen, pero la verdad es que estamos en un tiempo histórico en el que también nosotros tenemos que empoderarnos, no solo porque a nuestros constituyentes después tenemos que acompañarlos, seguirlos y darles nuestro apoyo, sino que también porque nosotros somos ciudadanos políticos y por lo tanto tenemos también que saber más. Y en ese sentido es que la conversación con la Claudia hoy día versa sobre un tema eh, que es muy relevante en el momento histórico en que estamos. Ya pasamos el tema de la ley de aborto 3 causales y hemos avanzado decididamente en la recuperación y la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos de género en general. Ujú. Bueno, los derechos sexuales y reproductivos, que son el tema que queremos conversar hoy día, son aquellos que buscan velar por la protección de la libertad y de la autonomía de la sexualidad y de la reproducción, y que ellos se ejerzan sin violencia e informadamente. En este momento, nuestra Carta Fundamental
no los contempla, y los proyectos de ley relacionados con este tema siempre levantan debates feroces y que habitualmente terminan siendo muy polarizados y también muy llevados por algunas personas desde la ignorancia más que desde la comprensión de lo que son los derechos. Actualmente los movimientos feministas y de las diversidades sexuales han puesto a la palestra su defensa y por supuesto que esto en miras de la constituyente abre el debate sobre su posible consagración. Así que Claudia, primero para ti, que eres en este caso quien nos puede ilustrar a nosotros, partamos por lo básico. ¿Qué aspectos comprenden los derechos sexuales, los derechos reproductivos y por qué se asocian habitualmente a lo que es el género femenino, siendo que en realidad son de todas, todos, de todes? Bueno, muchas gracias por la posibilidad de conversar sobre este tema, que es mi pasión, es lo que yo he estudiado los últimos 20, 25 años, pero además no solamente en términos de investigación, que he desarrollado bastante sobre este tema, sino que también en torno al activismo, como recordaba Gabriela, primero muy fuertemente con el acceso a la píldora el día después, que ustedes recordarán, ¿no? Donde ahí tuve la posibilidad de trabajar con el ICMER, con Instituto Chileno de Medicina Reproductiva y con el Premio Nacional Horacio Croxatto, ¿no? Y dimos la batalla, porque estas son verdaderas batallas, para poder lograr que hoy día las mujeres puedan acceder a la anticoncepción de emergencia. Y como recordabas tú, bueno, el aborto en 3 causales, ¿no? Que fue una batalla que en realidad comienza justamente el día que se deroga por la dictadura militar, y el año 89, y dura todos estos años, ¿no? Casi 30 años, un poquito menos, bueno, para ser exacta, donde nos precedieron muchas mujeres que estuvieron en esa lucha por el llamado, digamos, a poder tener de nuevo el aborto terapéutico, y que bueno, y que nosotros ahí trabajamos por el aborto 3 causales, de la cual me siento muy orgullosa, y bueno, una etapa que hemos cumplido también y que hoy día ya significa que en términos personales y también en términos laborales estoy en otras cosas, también en temas de género, en derechos humanos, y también en salud sexual y reproductiva, pero en otro espacio. Y en ese sentido, plantearles que lo primero que hay que decir que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, ¿no? Esa es la primera relación que hay que hacer, así como hay derechos sociales, económicos, políticos, ¿no? Que son los más conocidos hoy día por la ciudadanía, ¿no? Y también que son reconocidos por el Estado de Chile. Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, y eso es lo primero que uno tendría que plantear. Y por lo tanto, sacar del lado lo que algunos sectores conservadores, ¿no?, han planteado que no hacen parte de los derechos humanos. Eso es falso, eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Y en ese sentido, recordarles que los derechos sexuales y reproductivos lo que hacen es justamente, lo que hacen justamente es recoger toda una discusión que hay desde la década de los 60, los 70, que tiene que ver con la posibilidad que tenemos las mujeres, en un primer momento, de poder separar la sexualidad de la reproducción, ¿no? Antes solamente estaban unidas, y tiene que ver también con la gran revolución de los métodos anticonceptivos, las tecnologías anticonceptivas, y que nos permite a las mujeres y también a los hombres, pero a las mujeres porque son las que tomamos los métodos anticonceptivos, excepto después que se empiezan a usar los métodos de barrera, pero mucho después. Y lo que hacemos ahí es poder decidir, ¿no?, cuándo tener hijos e hijas, en qué momento de nuestra vida tenerla y con quién tenerlo. Y eso produce un quiebre muy profundo en lo que es el orden social, ¿no? Porque aparece entonces la posibilidad de ser autónomas a través de una tecnología. Y entonces están las primeras conferencias internacionales donde aparecen los derechos reproductivos, ¿no?, que se asocian entonces a la salud reproductiva, y también los derechos sexuales que se asocian a la salud sexual, Y en ese caso, en el caso de los derechos de salud sexual, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad que tenemos los seres humanos, ¿no?, y como hombres y mujeres, digamos, de tener una vida sexual responsable, ¿no?, que también sea satisfactoria y que sea segura, que tengamos la posibilidad de ejercerla de manera segura. ¿Y qué significa que esté de manera segura? Que esté libre de enfermedades, por ejemplo, ¿no?
que sepamos que cuando vamos a ejercer nuestra sexualidad, independiente con quien sea, podamos tener, por ejemplo, acceso a los métodos anticonceptivos, pero especialmente los métodos de barrera, condón masculino, femenino. ¿Para qué? Para evitar la infección de transmisión sexual, ¿no? Y eso es porque lo vamos a ir relacionando entonces con la salud sexual y que además tengamos una salud sexual que esté libre de violencia, de coerción, ¿no? Y que utilicemos, por supuesto, todos los mecanismos que tengamos a la mano, que nos va entregando principalmente el Estado, ¿no? A partir de la salud y también la educación, que ya hablaremos de eso, que en Chile está muy lejos de entregarnos entregarnos herramientas para poder ejercer los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esto queda plasmado en lo que se llamaba la plataforma del Cairo, que es una conferencia internacional que se llama y se recuerda como la conferencia del Cairo porque se hizo en la ciudad del Cairo, en Egipto, en el año 94, y donde se llegan a ciertos acuerdos internacionales, ¿no? Y también pasa en la salud reproductiva, ¿no? Que en el fondo, aquí básicamente lo que tenemos en salud reproductiva es que podamos acceder a un completo bienestar, ¿no? De nuestra salud, y que sea no solamente físico, sino que también sea mental y social. Y ojo con eso, porque cuando decimos social, estamos hablando de un paradigma de la salud muy distinto al que hay hoy día en términos de políticas de Estado, ¿no? Más allá de que pueden haber cuestiones específicas que se hayan ido digamos, cambiando, pero en general es un paradigma bastante biomédico y que no considera muchas veces los determinantes sociales de salud, ¿no? Entonces, también que tengamos ausencia de enfermedad, ausencia de dolor, ya vamos a hablar por qué el tema del dolor, y que podamos, por lo tanto, acceder a una salud reproductiva que sea gratuita, que sea pública, ¿no? Y que tenga, por lo tanto, todos sus contenidos en términos de lo que son los procesos, las intervenciones, eso en términos generales. Entonces, estos dos conceptos, que es salud sexual y salud reproductiva, dan espacio a lo que son los derechos en este campo, ¿ya? Eso es como lo primero que hay que recordar. Fíjense que en las primeras conferencias, estoy hablando de los años 70, se reconoce el derecho de los padres, y aparece así, los padres, no las madres, de los padres, hay el derecho fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos, ¿no? Y hoy día esa acepción que en el fondo sigue teniendo el derecho a decidir, pero hoy día se habla de que las mujeres y los hombres tengan derecho a decidir sobre su salud reproductiva. Entonces, lo que hacen estos derechos que Chile que es súper importante porque cuando dicen que en Chile no tenemos una ley de derechos sexuales y reproductivos. Tenemos un proyecto de ley que nosotros lo presentamos el año 2000. Fue presentado en ese tiempo por varias diputadas, algunas que ya no son diputadas, como María Antonieta Sá, bueno, Adriana Muñoz, que ahora está de senadora, Fanny Poyarolo, la Lili Pérez, me acuerdo, ¿no? Donde presentamos un proyecto de ley el año 2000 y que, por supuesto, que se llamaba un proyecto de ley marco, porque no íbamos a pedir plata, porque sabíamos que el plata no iba a haber de los gobiernos de la concertación para poder tener una ley de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, desde el 2000 al 2021, o sea, 21 años que duerme en la Comisión de Salud, ¿no? Y ahí uno ve, digamos, la importancia que le dan el Parlamento a los derechos sexuales y reproductivos que han sido nulos en general, y también los gobiernos, porque nunca le pusieron urgencia a este proyecto de ley. Entonces, lo que ha hecho Chile es que ha suscrito tratados internacionales y ha suscrito también algunas conferencias que en realidad no son vinculantes, no es que los estados estén totalmente obligados a seguir, pero cuando hay un acuerdo entre las partes, es como un acuerdo entre estados, digamos, uno entonces tiende a pensar que efectivamente son acuerdos que están vinculados a la salud sexual y reproductiva, como la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Sociales del 66, aquí lo estoy leyendo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Conferencia Internacional de la Mujer, que fue en Beijing el 95, ¿no? Diferentes pactos que hacen que Chile esté obligado entonces a hablar, a tener un discurso, pero también a ejecutar políticas públicas sobre este tema. Y a pesar de estos pactos y de estos tratados internacionales que se han suscrito,
simplemente tenemos que decir que al Estado de Chile y a los gobiernos les ha costado mucho reconocer cada uno de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esto es importante porque en ese sentido los derechos sexuales y reproductivos son universales, ¿no? Y al ser universales, son también indivisibles y también son dinámicos. ¿Qué quiere decir lo dinámico? Que pueden ir cambiando los derechos sexuales y reproductivos. Y sobre todo van cambiando a propósito, por ejemplo, del avance técnico-científico, ¿no? Es decir, hace, no sé, el año los 90, cuando yo estaba en la subdirección de bioética de la Facultad de Medicina en la USACH, ya hablábamos de los temas que tenían que ver con reproducción asistida, ¿no? Y todo lo que configuraba la reproducción asistida en términos de los distintas posibilidades de tipos de familias, ¿no? Al vender tus óvulos, al comprar óvulos, a vender los espermios, a comprar espermios, y todo lo que esto configuraba en términos legales. Y eso son temáticas que en Chile tampoco están tan zanjadas, ¿no? O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los temas de, en este caso, que uno de los grandes y que es más conocido hoy día, es la ausencia del derecho a poder decidir abortar en cualquier circunstancia hasta las 12 o 14 semanas. Ahí depende de Claudia, posturas. ¿te puedo interrumpir brevemente, Claudia? Porque, Por supuesto, todo lo que quieran. oye, sí, de repente este debate parece un debate un tanto elitista, ¿sí? Un debate que más bien, bueno, la derecha más conservadora, he escuchado algunos argumentos de ellos que, apoyándose un poco en el sentido común, que encuentra cierta, como te dijese, cierta coherencia, señalan que este es un discurso elitista de la élite, de los sectores que tienen muchos recursos y que en estas demandas se incorporan ciertos contrabandos. ¿M? Y quiero que me lo expliques bien y que lo expliquemos a quienes nos están escuchando. Por ejemplo, en el tema de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos, siempre se señala que hay un contrabando porque lo que hay detrás de eso es la posibilidad de permitir, por ejemplo, la mercantilización del cuerpo de forma tal que terminemos validando este negocio que en realidad en algunas partes se ha llevado adelante, producto de la pobreza en algunos países donde las mujeres tienen que arrendar sus cuerpos para permitir que se desarrollen niños o niñas. Entonces, ¿qué opinión tienes tú acerca de ese juicio o esa sentencia que hay de los sectores más conservadores respecto de cuando hablamos de derechos sexuales y de derechos reproductivos? Lo que se está haciendo es justamente blanquear una suerte de liberalismo extremo o libertinaje extremo con el objeto de dejar el campo abierto a cualquier tipo de prácticas que son mercantilistas y que finalmente las defienden ellos. Mira, yo creo que eso es falso. Lo primero que tendría que decir, me parece que en ese tipo de discurso lo que hay más bien es ignorancia. Y hay una forma de ver el mundo y de concebir a las mujeres y a los hombres como seres incapaces de poder decidir. Creo que eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo tiene que ver con que hay un desconocimiento generalizado por parte de los sectores conservadores, principalmente la derecha en general, pero también de algunos sectores de la izquierda, que son bastante conservadores en estos temas, ¿no? Porque cuando uno recuerda algunas frases, algunos de los derechos que componen estos derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo el derecho a acceder a servicios de salud reproductiva sin discriminación, o el derecho a la atención obstétrica, o el derecho, por ejemplo, a acceder a métodos que sean eficaces en anticonceptivos, ¿no? O el derecho a disfrutar de las relaciones sexuales que son consensuadas, o por ejemplo, el derecho a escoger la pareja, o el derecho a estar libre de violencia, o el derecho a tener una atención en salud para los adolescentes y para las adolescentes, o el derecho a la educación sexual integral, me parece que son derechos que no tienen nada que ver con la mercantilización de los cuerpos, al contrario, tienen que ver justamente con una preocupación respecto a algo que es parte constitutivo de nuestra vida diaria, que es la sexualidad, ¿no? Es decir, nosotros somos seres humanos, somos sexuados, ¿no? Y sexuado significa que tenemos experiencia, tenemos relaciones sexuales, tenemos relaciones amorosas, estamos constantemente, la vida del ser humano
es a través también de la sexualidad, y lo que hacen es una negación de eso, y le ponen tantos cortapisos que logran determinar, por ejemplo, quiénes tienen derecho a tener familia o quiénes tienen derecho a tener o no tener hijos. Y en este caso, por ejemplo, todas las parejas en el campo de la diversidad sexual no tendrían derecho a tener hijos, porque alguien dice que no tiene derecho. Y es una cuestión que la verdad es que es, además de ser troglodita, es totalmente irrespetuoso de las posibilidades de elegir. O, por ejemplo, yo les digo a los más conservadores, a ver, cuando uno revisa las tasas de embarazo adolescente en Chile, que si bien han bajado de 40.000 a 38.000, que son 2.000 casos, no es nada para 20 años o 30 años de gobiernos, digamos, que donde las políticas han sido bastante ineficaces, pero resulta que cuando vamos a ver los datos, las que más se embarazan son adolescentes de La Pintana, o de Cerro Navia, o de Alto Hospicio. Las que menos se embarazan son las adolescentes de Vitacura, de Las Condes, de Ñuñoa. Y entonces ahí uno se hace una pregunta muy simple, ¿y por qué? ¿No? Y entonces ahí nos enfrentamos a varias cosas. Primero, la falta de educación sexual integral. Nosotros, el último recuerdo que hay, aquí para los más jóvenes de que ir a buscarlo a los diarios, el último recuerdo que hay es de la JOCA, como política pública, que no se pudo llevar a fin, digamos, no pudieron terminarlas, porque ¿quién intervino en la iglesia? Y nos pusieron a curas sentados, porque yo participé en la JOCA, nos pusieron a curas sentados en los conversatorios con las adolescentes y con los adolescentes, ¿no? Y después ninguno de los gobiernos de la concertación fue capaz de llevar a cabo una política de educación sexual integral. ¿Por qué? Y aquí viene la mercantilización. Porque fíjense que en la ley de educación, ¿no? La LOCE, ¿se acuerdan? Esta famosa ley, que permite entonces el proyecto educativo, un proyecto educativo de cada colegio, y por lo tanto el Estado no puede intervenir en las materias que tiene cada colegio, a menos que sean municipales, por supuesto, pero también dependiendo del alcalde o la alcaldesa, ¿no? Y resulta que entonces el derecho a tener su propio proyecto educativo significó que aquí hay varias generaciones en nuestro país que no tuvieron acceso a la prevención en VIH-Sida. Y hoy día tenemos una de las tasas más altas de adolescentes de toda América Latina, la más alta de adolescentes con VIH-Sida es Chile. Entonces, ¿por qué no es algo de la élite? Porque resulta que los que adquieren el VIH-Sida son jóvenes de sectores más vulnerables, ¿no? Porque no tienen acceso a la información para prevenir, para ir a comprar el condón a la farmacia, ¿no? Cuando no lo entregaba el Estado, hoy día lo entregan, pero anda a pedir a un consultorio de atención primaria 15 condones, a ver qué te dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante de esto? Porque así podemos evitar, ¿no? Por ejemplo, embarazo no deseado, que muchas veces se pueden convertir en aborto, independiente de el derecho a decidir sobre abortar o no. Pero claramente si usamos anticonceptivos, y los adolescentes lo pueden usar, van a evitar aborto o van a evitar infecciones de transmisión sexual. Tenemos las tasas más altas de gonorrea, de sífilis. Entonces, sí tiene que ver con nuestras vidas y con nuestras vidas cotidianas. Lo que pasa es que está escondido. Son temas que no quieren trabajar, no quieren hacer políticas públicas porque les aparece toda esta visión judeocristiana culposa en torno a la sexualidad, ¿no? Cuando la sexualidad, imagínate qué cosa más placentera y maravillosa. Y cuando yo digo sexualidad no estoy diciendo tener una relación sexual, estoy hablando de tener la posibilidad de estar con un otro, con una otra, con un otro, con quien quieran, pero de manera segura, de manera libre, sin coerción, sin violencia, ¿no? Y yo creo que este es un Estado en general que no nos ha cuidado, y porque la violencia de género también está en los derechos sexuales y reproductivos. No nos ha cuidado, no cuida a los adolescentes, no cuida a las niñas, a las niños, no cuida a las mujeres. Y digo cuidar en la medida que nos entregue y nos dé todas las posibilidades para poder elegir, nunca que seamos obligadas o obligados a hacer algo que no queremos, pero siempre que tengamos garantizados nuestros derechos. Por eso la importancia en la nueva Constitución de que los derechos sexuales queden incluidos, porque no vamos a poder incluir la educación sexual integral, así como en la nueva Constitución no, o no se va a poder incluir, qué sé yo, el derecho al anticonceptivo, pero si incluimos los derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando de todo eso, ¿no? Así como un tema central, lo último que hablo, el artículo que habla del derecho al que está por nacer. Ese artículo que está en la Constitución es un artículo que tiene que ser eliminado,
¿Por qué? Porque se reconoce en términos legales que se es persona cuando se nace, ¿no? Y eso es una discusión que ya se ha dado por mucho tiempo por el campo legal, jurídico, y por algo ganamos el aborto 3 causales. Entonces, por eso la importancia de los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución, porque son parte de los derechos humanos, así como tener que reconocer otros, también es necesario incorporarlos. Oye, Luis, Claudia, yo, bueno, te agradezco mucho la claridad que nos das, porque efectivamente la forma de mirar los derechos sexuales y los derechos reproductivos como una cuestión que es mucho más amplia, más integradora, más transversal que una relación sexual o que un acto sexual. Es una parte, es un detalle que muchas veces para muchas personas es tal vez el menos relevante en cuanto a su expresión como ser humano. Entonces yo creo que ahí es tan importante, porque lo que tú dices es verdad. A mí me tocó también crecer un poco ya en la generación en la que la educación sexual que se intentó instalar en los colegios también se hizo con esta lógica de no, porque nuestras niñitas se van a empezar a ir a acostar, cuando eso es lo menos relevante. O sea, lo relevante es que la gente sepa, que los chiquillos, las niñas sepan, que sepan los riesgos que corren y que sepan las responsabilidades que tienen que tener también, porque eso es algo que también tiene que ver con el desarrollo, la maduración que todos nosotros vamos teniendo. Entonces, el reconocer los derechos como parte integrante de tu fundamentalidad como ser humano me parece que es vital. Es vital, y además el poder sacarnos la visión esta que tú describís también, cristiana, culposa, que todo lo reduce a eso y que hace que finalmente, como finalmente las élites lo que hacen es que le ponen la pata encima a la población común. Entonces, mira, van a tener las soluciones que quieran a sus problemas, pero son nuestros jóvenes, nuestras niñas de las poblaciones o de las clases medias y bajas las que van a sufrir por no tener información, por no tener acceso a métodos de anticoncepción, por tener más violencia de género, más abuso sexual, etcétera. Por lo tanto, están mucho más vulnerables a lo que otros dicen que tienes que hacer o no hacer, o lo que te prohíben. Fíjate que a mí lo que me llama más la atención es que, y siempre tú puedes revisar los últimos 30 años de investigación en este país y de opinión pública, es que siempre la élite, ¿no? La élite política, la clase política, incluso la élite económica del país, entonces decide qué hacer y qué podemos hacer y qué no podemos hacer el resto, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que lo que hay ahí es una negación total de lo que sí ocurre en la realidad. Hay una distancia entre los discursos y las prácticas. Fíjate que todos los temas, la identidad de género, toda la aceptación de la población LGTBI más Q, todo lo que tiene que ver con los anticonceptivos, la prevención del VIH-Sida, etcétera, todo eso tiene mucho apoyo popular, porque lo ven todos los días, porque lo vivimos todos los días. Entonces, la gente sí sabe lo que son los derechos sexuales y reproductivos, porque lo vive a diario, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer quedaba con un feto, digamos, en su útero, que estaba muerto y tenía que esperar hasta que se lo sacaran, porque o sea, todo ese tipo de cosas que la gente vivía, las mujeres lo vivían a diario. Entonces, ¿quiénes son? La pregunta siempre es que uno dice, ¿quiénes son los que deciden sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad y sobre nuestra reproducción? Siempre han sido las instituciones de salud, las instituciones educativas, las instituciones religiosas, las instituciones judiciales, ¿no? Y que entonces norman todo lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Y entre medio, el pueblo, y voy a hablar de todos los pueblos de la humanidad, han tenido sus prácticas, porque la sexualidad es constitutiva de nosotros los seres humanos. Y cuando digo sexualidad, me gusta mucho lo que dice la Gabriela también, y hacer el énfasis, que no estamos hablando solamente de la relación sexual penetrativa, además, porque es una cuestión bien hegemónica, bien patriarcal, ¿no? Sino que estamos hablando de las caricias, del amor, de las sensaciones, del buscar, de la posibilidad de las emociones, ¿no? Y también, por supuesto, de las distintas formas en que podemos tener relaciones sexuales. Entonces yo creo que estamos pegándole un golpe muy fuerte a la moral
esta moral cristiana, y esto no tiene que ver con las personas creyentes, por favor, al contrario, hay muchas personas creyentes que son más liberales que los propios liberales, ¿no? Sino que tiene que ver con que no nos dejemos, y es como un clamor, no hay que dejarse dominar por las clases dominantes, además sobre nuestros cuerpos. ¿No? Y en ese sentido, hay que naturalizar la sexualidad. La sexualidad es parte, insisto, es parte de nuestras vidas. Condones femeninos y masculinos tienen que estar en todos los lugares públicos, en los colegios, en todos los espacios deberían haber, en todos los baños, en todos los lugares, porque siempre va a haber sexualidad. Y lo que pasa es que queremos tener una sexualidad que sea responsable, y responsable de acuerdo a mis valores. De eso se trata. Oye, Claudia, sí, mira, bueno, muy interesante este tema y que abre muchas preguntas y invita a muchas reflexiones. Yo dos cosas quería plantearte, o más bien preguntas. La primera es si los derechos sexuales y los derechos reproductivos no quedan garantizados solamente con garantizar el derecho pleno a la salud, o es preciso en la Constitución precisar claramente los derechos sexuales y reproductivos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es una pregunta más bien que me surge a propósito de escucharte, que tiene que ver con el derecho a decidir, con el derecho a decidir sobre tu cuerpo, y que la oposición más bien responde a una estrategia ideológica, y tiene que ver un poco con esta temática que ha instalado el movimiento feminista a nivel mundial, con el tema del trabajo reproductivo. Porque de alguna forma, cuando los sectores dominantes, y tú hablaste de la clase política, los sectores dominantes, representados por la clase política que es hegemónica en la dirección de los estados, también le preocupa entregar autonomía e independencia a la mujer, porque finalmente el proceso reproductivo afecta al capital también. Obvio. Y es la discusión que ha instalado el movimiento feminista, insisto, porque resulta que cuando una mujer está pariendo a un futuro trabajador, una futura trabajadora. Y resulta que se ha instalado el debate sobre el trabajo doméstico, sobre el trabajo cuidado, que fundamentalmente lo realiza y efectúa la mujer. Y es un trabajo gratuito. Entonces, ¿le ves el vínculo tú, desde el punto de vista ideológico, a la segunda pregunta? Mira, respecto a la primera, lo que no queda escrito no existe. Y yo creo que sí tiene que quedar un articulado donde la Constitución reconozca los derechos sexuales y reproductivos, tal como lo hizo la Constitución, por ejemplo, del Ecuador, ¿no? Donde están reconocidos los derechos sexuales y reproductivos. Y para eso están las definiciones clásicas que tiene Naciones Unidas, para que sea como de consenso, y no necesariamente las que podemos tener en distintos colectivos feministas, por ejemplo, pero sí las de Naciones Unidas rescatan, ¿no? Como lo esencial. Entonces sí tiene que quedar escrito, no puede estar, si queda en tema de derecho a salud, lo perdemos. O sea, eso sería para todos los que están, en tu caso, que está de candidato a constituyente, es obvio que hay que jugárselas porque quede escrito el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, ¿no? Esa es como la frase clave. Y por lo tanto revisar todo el otro articulado de la Constitución que se refiere a la coerción, ¿no? Y que tenga que ver con la imposibilidad de ejercer estos derechos sexuales y reproductivos. Ahí soy súper convincente y clara, ¿no? Nada de a medias tintas, ni que quede como la coma después de salud, no, tiene que tener un articulado propio. Lo segundo, fíjate que en las clases que estoy haciendo sobre teoría feminista ahora, en la USACH, es muy importante saber que los movimientos feministas, ¿no? Si uno hace como un recorrido rápido, ¿no? Muy rápido, la primera ola dedicada específicamente al sufragio, la segunda ola dedicada al tema ya de los ingresos a la educación, ¿no? Al trabajo, la tercera ola principalmente que tiene que ver con el concepto de la autonomía y con el concepto de las democracias, ¿no? De la recuperación de las democracias por los años en que estuvo. Y si uno ve la cuarta ola, que es entre la tercera y la cuarta, y ya hay toda una discusión da lo mismo, pero tiene que ver con cuatro grandes cosas. Uno, la erradicación y la prevención de la violencia de género, en todas sus expresiones. Dos, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, como una parte fundamental de los derechos humanos de las mujeres y también de los hombres. Tres, el tema de los cuidados, ¿no? Como los sistemas de cuidado y su relación con la producción de cada país. ¿Qué significado tiene eso para cada país? Por lo tanto, tiene un valor social
y tiene un valor económico para la producción de los países, ¿no? Y el cuarto que tiene que ver con la profundización de la democracia. Entonces, respecto a lo que tú preguntabas, que esos son como los 4 ejes del feminismo hoy día, ¿no? Y hay con distintas vertientes, pero son los 4 ejes en general. Y cuando tú preguntabas respecto al reconocimiento del trabajo productivo y el trabajo reproductivo, bueno, ese es uno de los grandes pasos que ha dado, es un gran salto que se ha dado, que no solamente los temas de derechos humanos en el campo de la incorporación al trabajo, ¿no? Y el reconocimiento del trabajo de las mujeres en el mundo laboral, y que ya es un paso, aunque todavía tenemos diferencias salariales y todavía tenemos muchos impedimentos, ¿no? Acuérdense que todavía hay algunas empresas que te piden el test de embarazo, a pesar de que legalmente ya no se puede. Claramente lo que estamos dando ahí es un salto de un reconocimiento de un trabajo que no está valorado en términos económicos ni entre las cuentas públicas, por decirlo así, ¿no? De un país, que es el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo doméstico que hacemos todas las mujeres. Se han dado, incluso hay valorizaciones de cuánto cuesta el trabajo doméstico. Y ya hay algunos políticos que lo han utilizado para decir que cuando ellos sean presidentes van a pagar a las dueñas de casa. Eso es puro chamullo porque no lo van a hacer nunca, porque intrínsecamente no hay una valorización del trabajo doméstico, a menos que los mueva, obviamente, los movimientos sociales, los grupos feministas, etcétera. Y ahí yo creo que lo que tú dices es totalmente cierto, Luis, es que efectivamente el reconocimiento de este tipo de trabajo es una cuestión que necesaria para los tiempos de hoy. No es posible pensar que el trabajo productivo de las mujeres y esta idea de que reproducimos a nuevos trabajadores y trabajadores, ¿no? Y por lo tanto, el valor de la maternidad en un Estado solamente está pensado de una manera, ¿no? Cuando dicen que valoramos la familia, ¿no? A ver, ¿qué están valorando las familias, las clases dominantes? En general valoran la familia de términos conservadores, pero no se preocupan de los distintos tipos de familia. En general se han dado luchas larguísimas por eso. Y segundo, también hay una relación de capital y trabajo respecto a los nuevos seres humanos que van a nacer, ¿no? Que son los nuevos asalariados, asalariadas, y que por lo tanto pueden tener un carácter también que van a ser los nuevos explotados y explotadas. Eso es perfectamente, o sea, uno lo puede concebir perfectamente. Entonces me parece que pensar también en la Constitución, ¿no? Y el derecho sexual y reproductivo, también hay que pensar en un sistema nacional de cuidado donde el Estado se haga parte de eso. Eso es importante que quede en la Constitución, porque de otra manera, ¿saben por qué? Porque no es una reivindicación simple. Estamos hablando de cómo funciona una sociedad. Y se supone que esta Constitución va a ser una especie de marco, ¿no? General, consensuado, en el buen sentido de la palabra, de un orden en una sociedad. Y entonces ahí va a quedar lo que es posible hacer y lo que no es posible hacer. Por eso hay cuestiones que no pueden quedar como principio, ¿no? Incluso hay que hacer una Constitución muy distinta a la que tenemos hoy día, muy distinta. Y para eso, obviamente, necesitamos ahí constituyentes que sean capaces de llevar a cabo este tipo de reivindicaciones, porque si no, no vamos a tener ninguna posibilidad. Yo creo que es necesario poner el tema del trabajo productivo, qué es lo que es un trabajo productivo, qué es el trabajo productivo de las mujeres. Eso tiene que quedar en la Constitución, porque debe ser una Constitución feminista. Mira, una Constitución que va a poner las y los, a mí me da lo mismo. O sea, sí, es importante el lenguaje, ¿me entienden? Pero no quiero que sea una Constitución que diga las y los sin tener el articulado necesario para que sean reconocidos efectivamente los derechos de las mujeres, los derechos de todos los que han sido postergados históricamente en este país. No solamente las mujeres, los pueblos originarios, los migrantes y las migrantes, ¿no? Las personas con discapacidades diferentes. Tenemos que nombrarlos porque nunca hemos estado con la posibilidad de escribir una constitución. Entonces, si no la hacemos en esta, vamos a tener que esperar unos 40 años más. No estamos dispuestos. Sí, Claudia, yo estoy de acuerdo contigo en tu frase inicial de este punto cuando dices lo que no está escrito no existe. Y la verdad es que teniendo además una correlación de fuerzas que muchas veces finalmente hace que las ideas mucho más conservadoras terminen ganándole a las mayorías de las personas, porque termina siendo una fuerza de élite y un poder político, un poder económico, un poder coercitivo finalmente de las grandes mayorías,
que va a hacer que finalmente, si no queda muy clarito, y tú lo decías súper bien, porque una cosa tiene que ver con los derechos sexuales, los derechos reproductivos, pero también los derechos de cuidado, reconocer el cuidado como un derecho humano, y que tienen que ver con la concepción finalmente de que los integrantes de esta sociedad, todos tenemos el derecho, valga la redundancia, a vivir la vida plenamente, a aportar en todo lo que nosotros podamos, hacer todo lo que podamos hacer. Y mientras haya un grupo dominante sobre otro en distintas esferas, eso es imposible. No solo desde el punto de vista de la dominación de los ricos sobre los pobres etcétera, sino que también de la mirada patriarcal sobre las mujeres, porque las va a seguir mirando como entes inferiores. Ajá. Entonces, al ser entes inferiores, tienen derecho a opinar y a decidir respecto a cosas que en realidad todos tenemos que decidir, porque esto se trata de que todos nos pongamos de acuerdo y todos tengamos el respeto por el otro. Y finalmente, en cada momento en que yo le pongo la pata encima al otro porque piensa distinto que yo y lo anulo, estoy dejando de respetar ese derecho. Así que de verdad me parece que esa mirada en el fondo tiene que estar en la Constitución. Y como tú bien dices, no tiene que ver con que la redacción diga tiene que ver con que puede que diga esas palabras y que aún así sea una Constitución que sea discriminadora y siga manteniendo finalmente estas odiosas diferenciaciones que hemos vivido años y años. Tenemos un momento histórico en el que podemos empezar a mirar las cosas de una manera distinta, pero claro, tenemos que ahí dar la lucha a una cultura que férreamente está todavía asentada en nosotros mismos, también por lo tanto es un camino que igual es complejo, pero que tenemos que darlo nomás. Sí, ¿no? Y además creo que está vinculado al tema de la educación sexual temprana. Nosotros somos objeto de un sesgo ideológico permanente en materia de cambiar la currícula, y con eso entregamos el campo para que los sectores que determinan no solamente los contenidos, previamente la selección de los contenidos, la distribución de esto y todo el proceso curricular educativo justamente tiene un objetivo, y el objetivo justamente es no poder abordar esta temática que de repente, como lo decía al principio, parece de élite, pero es una materia que está absolutamente, es pertinente abordarlo hoy día en este proceso constituyente. Y eso solamente va a ser posible en la medida que estos espacios que estamos haciendo hoy día puedan multiplicarse pero por cantidades. Yo voy a aprovechar aquí que Claudia debiera tener un periplo grande, porque en este periodo de empezar a educar en esta materia es fundamental, especialmente a los candidatos a constituyentes, porque en la medida que se asuman todas estas temáticas que son de alguna forma complejas, en la medida que no se están debatiendo, bueno, no podemos perder la oportunidad de instalarlo en la Constitución. Yo creo que, aprovechando que está Claudia, no sé qué te parece, Gabriela, que pudiésemos abordar otros temas, aprovechando que está la Claudia, que también se ha dedicado al análisis, bueno, sociológico, al análisis político, y creo que sería bueno que no dejáramos pasar esta oportunidad para referirnos a la coyuntura. Yo creo que con el compromiso que Claudia la vamos a tener en otra oportunidad profundizando estos temas, porque quizás han quedado muchas preguntas. Pero, sí, quedaron muchas y que las voy a anotar, porque están una para un programa, digamos. Sí, hay varios, vi alcancé a ver de algunos candidatos constituyentes del distrito a Rubén, que hizo unas preguntas bastante importantes, después te las puedo enviar yo y las ponemos en otro programa, Claudia. Pero abordemos la coyuntura porque estamos en un momento importante. Hoy día se aprobó el retiro del tercer 10%, que como hemos dicho tantas veces, bueno, nosotros somos parte con Gabriela, fundadores de la coordinadora Noma FP, nunca... esta no es una política pública de la cual estemos orgullosos, muy por el contrario, pero el 7 de abril, cuando planteamos la primera petición al Congreso para el primer retiro, lo hicimos porque, bueno, estábamos frente a un gobierno absolutamente indolente, un gobierno incompetente, y la gente se estaba literalmente muriendo. La gente se exponía al contagio porque tenía que salir a buscar el sustento. Bueno, así ocurrió con el segundo, y hoy día con el tercero la cosa está mucho más grave. Mira, hay cuarentena en toda la región metropolitana. Yo durante la semana no salí, primer día que salí al centro, y hoy día era igual que un día normal, igual que un día normal.
La gente está trabajando porque la están obligando a trabajar y hay gente que tiene que trabajar en el comercio ambulante para buscar sustento. para vivir. Entonces, mira, el gobierno metió nuevamente una cuña, la derecha juega con el dolor de la gente. Van a recurrir al Tribunal Constitucional por un lado, están planteando sacar los fondos de lo que planteó Lavín. Entonces tú te das cuenta que aquí hay una perversidad. Bueno, eso es lo que quería tocar. No sé, Gabriela, Claudia, ¿qué les parece abordar este tema? Ideal, Luis, porque tenemos que ser capaces en nuestras conversaciones de mirar en la hora y mirar al futuro. Y yo creo que excelente momento para que podamos hacer esta pequeña conversación. Yo quisiera, Luis, si tú nos pudieras explicar un poquito los alcances de la votación que hubo hoy día, porque coincido contigo en que los retiros no son lo que la coordinadora ha buscado. La coordinadora busca una solución que es mucho más integral y que tiene que ver con el fin de este modelo y tener un sistema de reparto, un sistema solidario que esté basado en principios de humanismo y que de verdad otorgue dignidad a todos y todas las personas, a todos los trabajadores, a todas las personas que de alguna u otra manera aportan al desarrollo de este país. Pero el gobierno nos ha orillado a esto, finalmente, y cuando uno ve las soluciones que proponen, siguen siendo las soluciones, el mismo tipo de soluciones, que no resuelven la necesidad. A mí pasó lo mismo que a ti, uno sale a la calle y de verdad esta cuarentena no es cuarentena, esta cuarentena es un chiste. Entonces, Sí, mira, sí. ¿cómo se ven Mira, las cosas? muy breve, se votó mayoritariamente la aprobación del retiro del tercer retiro del 10%, pero hay una controversia porque un sector encabezado por Mulet y Alejandra Sepúlveda incorporaron un proyecto que no logró, entiendo, hasta donde entiendo, no logró los quórum de 2/3 para modificar la constitución y permitir que el presidente en un plazo razonable, 6 meses, presente un proyecto para restituir en un mediano plazo, 6 años entiendo que plantean, restituir los retiros que se han efectuado, que es una cantidad sideral de recursos, llevamos 36.000 millones de dólares, con el tercer retiro, si se concreta, pasaríamos de los 42.000. Es una cosa compleja. Pero este no es el problema de fondo. El problema de fondo es la propuesta que ha hecho Lavín, secundado con Mario Desbordes, que lo que busca es que los trabajadores, en una clasificación que sería totalmente arbitraria, pudieran hacer uso de sus fondos que están previstos destinados al seguro de desempleo, cesantía. Y eso nos parece a nosotros muy grave porque cuando la gente realmente pierde el empleo no va a tener recursos. Entonces, lo que se infiere de esta estrategia es, primero, dilatar y, en segundo lugar, cautelar que la masa monetaria que administran las AFP siga absolutamente a resguardo. Es decir, esta gente plantea iniciativas legislativas en materia de política pública pensando en los intereses del gran capital. Y esto es lo que ha quedado manifiesto Lavín y todos sus secuaces, lo mismo que Piñera. Entonces, lo que parecía más razonable es que se determinara la aprobación del retiro 10%, el tercer retiro, y efectivamente hay gente que va a retirar muy poco. No es cierto lo que dijo Piñera, que un porcentaje muy alto ya no tiene 0 pesos, porque piensen ustedes que todos los meses los que estaban afiliados siguieron contribuyendo, entonces han juntado una cantidad bastante exigua de recursos. Y lo que yo particularmente creo, se niegan a aceptar el tercer retiro porque con esto se le produce una gran estocada al sistema. Estamos entrando en el mismo camino peruano. Los peruanos terminaron gastándose toda la plata porque la crisis hizo que la gente sacara finalmente sus recursos y hoy día están debatiendo. Van a tener que debatir un nuevo sistema público de pensiones, que es lo que deberíamos hacer nosotros acá en Chile. Así que, pero a mí me preocupa mucho la actitud también de la oposición. Creo que hay que decirlo también con mucha fuerza. Estamos frente a un gobierno absolutamente incompetente, pero también ante una oposición que es incapaz de ponerse de acuerdo para detener esta ofensiva legislativa de Piñera que busca recurrir al Tribunal Constitucional, un tribunal además absolutamente corrupto, descompuesto, si está siendo investigado por prácticas espurias. Pero además la propia presidenta del Tribunal Constitucional, que fue secretaria de Piñera, denunció prácticas de corrupción al interior del Tribunal Constitucional. De eso estamos hablando, o sea, instituciones totalmente decadentes. Bueno, eso es lo que puedo decirte, Gabriela. Sí, yo mira, creo que claramente este no es una política pública. Me parece que es
un estado de emergencia, ¿no? De poder recurrir a estos fondos. Y tiene que ver con la inoperancia total y absoluta de las medidas que ha tomado el gobierno, que han sido medidas que yo creo que hay algo aquí que hay que decirlo. A mí me parece que al no cuidar al pueblo de Chile, ¿no? Siendo el presidente de la República el que toma las decisiones, a mi juicio es un presidente que tiene que salir. Es un presidente que no puede seguir ejerciendo como presidente de la República. Una, porque nos expone frente a las tomas de decisión que él va haciendo, nos expone a la muerte frente a la pandemia, pero además nos lleva a un hoyo, ¿no? Un hoyo permanente respecto a los recursos que tiene, que son recursos nuestros, de nuestro trabajo, y que esta idea de que no existe dinero, ¿no? Que no hay plata en las arcas fiscales es mentira, y lo sabemos. Entonces yo creo que son propuestas nefastas. Me parece que hemos recurrido a lo último que pensamos que tenía que recurrir, pero ya se hizo un hábito, ¿no? Se hizo un hábito, ya es un hábito. Y lo más probable es que salga el tercer retiro y que de aquí a unos días se dé todas estas chiquiñuelas entre que se va el TC, no va, porque van a sacar cuenta respecto a los votos también. Y por otro lado, me parece que este es un gobierno que, aparte de ser un gobierno violador de los derechos humanos, ¿no? Es un gobierno inoperante, ineficaz, es un gobierno que no tiene capacidad de escucha, cero capacidad de escucha, es un gobierno que no tiene capacidad de empatía con los otros, y yo creo que finalmente es un gobierno que no le importa a su pueblo. Yo de verdad creo que hay que pensar eso, porque a ver, aprendimos del año pasado la pandemia. Sabíamos cuáles eran los déficits que produce una cuarentena, que tiene que ver con temas de salud, evidentemente, y que tiene que ver con temas de trabajo, que son los dos grandes, digamos, hay muchos más, pero son los dos grandes temáticas que se ven totalmente expuestas en el marco de una cuarentena. Y no hicieron nada, con un IFE, que además ni siquiera miren, el IFE ni siquiera llega al 100% de los que están en la ficha, y sabiendo que ya aumentaron casi 1 millón y tanto de gente que entró en la ficha, por lo tanto eso quiere decir que aumentó la pobreza, es una cuestión súper obvia lo que nos están diciendo. Y sin embargo, la oposición y el gobierno negociaron las vidas de las personas solamente para llegar a un 80%, y que es menos del 80%. Entonces, todas esas chiquiñuelas hablan muy mal de los que están tomando decisiones, hablan pésimo. Yo creo que les van muy mal las próximas elecciones, algunos. Y me parece que estamos frente a un gobierno. El otro día me decían, pero ¿por qué les dice genocidia? ¿Por qué? Si ese es un concepto que tiene que ver con muerte, con guerra, ¿no? Sí, es que no es solamente un concepto que tiene que ver con una guerra que tenga que ver con pistolas o con metralletas. También hay otras formas de aplastar o de hacer desaparecer a un pueblo, ¿no? Y la cantidad, ni siquiera manejamos toda la información del Ministerio de Salud. Ni siquiera sabemos si son todos los muertos y fallecidos, lamentablemente, que vamos a tener que llorar por muchos años. Entonces, a mí me parece que ha sido terrible. Lo que va a acontecer durante estos días va a tener a todo el mundo en ascua, porque obviamente las ayudas del IFE no van a llegar a toda la población, porque hay un sector y que está, mira, todo lo que aparece, y aquí yo hago una crítica muy profunda a lo que han sido las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Porque esta idea de clasificación de la pobreza que tiene, y lo venimos diciendo hace años, todos los indicadores que se han ido utilizando en los últimos 15 años en este país no dan cuenta de las realidades del país. No dan cuenta, porque estas clases medias que inventan, ¿no? Estas clases medias son clases medias empobrecidas. Entonces tú puedes tener un doctorado, puedes tener carreras universitarias, pero eres profesor honorario en una universidad. O sea, no tenés ni fondo. No, eso es. Entonces, esta clasificación que se hace de los expertos del Ministerio de Desarrollo Social, yo la critico profundamente desde hace más de 10 años, porque no dan cuenta de la realidad chilena. Y aparte que esta pandemia nos permite ponernos los lentes de las desigualdades e inequidades profundas que hay en este país, y también nos da cuenta de las mezquindades de muchos y muchas políticas, ¿no? Y que se quedan en las pequeñeces, no pensando en el sufrimiento profundo, en que somos el segundo país con más problemas de salud mental del mundo, después de Turquía, en la pandemia.
Ese es un dato que hay que tener en consideración para los próximos años y que hay que tener en consideración este año por la posibilidad de suicidios que pueden haber de las personas, mujeres, hombres, jóvenes, etcétera, y que van a ser muy lamentables. Entonces, yo creo que estamos en una crisis muy profunda de la sociedad chilena, creo que estamos en una crisis muy profunda social, económica, política, pero ¿sabéis que también quiero decir algo? Estamos en una crisis muy profunda individual, lo que nos está pasando a cada uno de nosotros cuando estamos hoy día en esta pandemia, ¿no? Una desconfianza total de quienes nos deberían proteger como Estado. Una pérdida del rol del Estado, de la política pública. Por ahí preguntaban el embarazo adolescente durante esta época. Yo me pregunto una sola cosa, mira, aparte del retiro, ¿no? Que a mí me parece escandaloso, incluso cómo se ha portado la oposición. A mí me parece que si en este país no es capaz de considerar que los alimentos básicos que tiene que recibir una familia estando en cuarentena, no se ponen, por ejemplo, las toallitas higiénicas, que para alguien puede ser una tontera, pero fíjate que las mujeres tenemos menstruación todos los meses y eso cuesta porque hay que ir a comprar las toallitas, o no pongamos los métodos anticonceptivos, entonces no consideramos lo que realmente nos pasa dentro de la familia, o no llevamos los medicamentos que se necesitan en todas las familias, que siempre hay alguien que necesita un medicamento, no se hacen políticas donde se pueden distribuir por parte de la atención primaria. En este país yo creo que estamos haciendo muy mal las cosas. Oye, yo me sorprendo, Claudia, bueno, y Gabriela, creo que también, que, bueno, todas estas reflexiones que hacen ustedes no formen parte de la reflexión. Yo digo la reflexión, porque ni siquiera me atrevo a plantear de la política, porque si fuese la política, habría una política pública en esta edición. Ni siquiera la reflexión respecto, por ejemplo, lo que plantea al final tú, Claudia. Cómo el Estado ha abandonado a tal punto que ha dejado absolutamente en la orfandad a la gran mayoría de nuestro pueblo y con eso está cometiendo una grave violación a los derechos humanos. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, este gobierno comete está llevándonos a una tragedia. Si efectivamente el contagio se multiplica o se expande sin ningún tipo de control, es única responsabilidad del gobierno. Pero además la oposición debe jugar un rol mucho más activo. Esta oposición que ha permitido que, a pesar de el descrédito de este gobierno, siga adelante llevando iniciativas legales que el TPP-11, la reforma de pensiones, que una reforma de pensiones que mantiene intacto al sistema. Entonces, tú te das cuenta que la oposición está preocupada y hace política a través del Twitter. Los más grandes activistas del Twitter son los diputados. Y eso me parece a mí una aberración, porque ellos deberán estar concentrados en tratar de levantar políticas públicas que representen las necesidades de la ciudadanía, y creo que en ese sentido estamos, Mira, Luis, francamente, y Gabriela, si hubiéramos tenido realmente algunos de los políticos que aparecen en Twitter y muchos precandidatos, ¿no? Y todo lo que sabemos de la oposición, que es un vaivén de candidatos, un baile, no de los que sobran, sino baile de los candidatos y las candidatas. A mí me pareció, por ejemplo, que lo que hizo el otro día Pamela Giles es que pone en jaque mate, ¿no? En términos de política práctica, más allá de que uno puede estar o no de acuerdo con ella, ese es otro tema, pero pone en jaque mate respecto a este festín que se están dando algunos políticos, ¿no? Y por otro lado, estas cartas que han aparecido de la oposición, ¿no? Cartas firmadas por algunos, no por otros, y todo ese enredo que hay, pero yo no veo a los diputados y las diputadas, por ejemplo, haciendo un paro legislativo. Se acabó, ¿saben qué más? No aprobamos ninguna ley más hasta que no haya, qué sé yo, 500.000 pesos para todas las familias chilenas durante un mes por la cuarentena. Se acabó. Esa es la terminación. Voy a decir una palabra que a lo mejor no se usa mucho, pero les faltan cojones a esta clase política. Digo cojones porque algunos lo ponen como un garabato. Yo me crié en mi infancia en Venezuela, así que para mí es una palabra con mucha fuerza. Y les faltan cojones, porque lo que hoy día necesitamos es que nos protejan. Primero nos tienen que proteger de una pandemia que es una locura lo que está pasando en el planeta. Segundo, nos tienen que proteger de la locura de los empresarios, ¿no? De esta falta de conciencia más con los trabajadores y con las trabajadoras, ¿no? Y tercero, o sea, yo no sé en qué mundo viven. Y yo siempre pregunto, ¿y por qué no pararon? Nos vamos a un paro legislativo. No, que no está permitido con la Constitución. Pero si la Constitución no permite nada. La Constitución no nos permite movernos. Entonces, sí, la Constitución no te permite nada. Bueno, ¿y qué?
Si no hubiéramos pensado en eso, no hubiéramos logrado nada de las cosas que hemos logrado a punta de batalla y movilización en la calle, ¿no? Y a mí me parece, yo hubiera sido parlamentaria, me voy a paro, se acabó, no apruebo ni una ley más, hasta que aquí se entregue plata a todas las familias chilenas, porque estamos ante una emergencia vital. Y eso a mí me extraña, o sea, bueno, no sé si me extraña mucho, Luis, Gabriel, para ser bien honesta, si sabemos de qué personaje estamos hablando, pero me duele. No es solamente un problema de Piñera, esto es un problema de todos los que van tomando y todas las que van tomando decisión, ¿no? Claudia, a mí me parece que además esta falta de cojones es algo que venimos viendo desde el estallido para adelante, cuando tuvimos desde ese momento los graves atropellos a los derechos humanos y fueron incapaces de defender al pueblo que finalmente es el que consigue que estemos avanzando en procesos constituyentes, en una definición de mayor legitimidad de la política, y sin embargo ellos están absolutamente al debe. Entonces, lo que tú dices es verdad, tenemos un gobierno que nos tiene a la deriva, pero además tenemos una oposición que ha tenido en sus manos la posibilidad de dar un golpe de timón también y que es incapaz de hacerlo. Entonces, llevamos ya 2 años en los que hay una absoluta indefensión por parte de las personas. Primero partimos con el estallido, después nos agarra con una pandemia y que al final lo que uno hace es que en el 2021 ve para atrás y ve que estamos mal y que hay mucha gente que está peor y ve que tenemos más de 20.000 muertos, ve que tenemos 200 fallecidos inscritos en un día y que, como tú dices, probablemente es una cifra muy subvaluada y que a uno le hace llevar a pensar la situación en la que nosotros vamos, las secuelas que vamos a tener terrible. de esta pandemia. Son secuelas económicas, son secuelas de empobrecimiento, son secuelas en cuanto a nuestras relaciones, en cuanto a nuestra salud, en cuanto a la salud de los enfermos de COVID y también de lo que tú dices, la salud mental, los temas de violencia de género que aumentaron con todo lo que es el confinamiento, es decir, teníamos un pueblo dolido y ahora vamos a tener que empezar a levantarnos y ahí yo creo que la solidaridad, por ejemplo, la que se expresa en las ollas comunes, por ejemplo, la que se expresa en el desarrollo de las protestas, probablemente va a ser lo que nos pueda permitir dar un paso más adelante. Yo creo que ya no podemos esperar nada de estos políticos que hay ahora, que como tú dices, están ofreciéndose de candidaturas y de candidatos para 1000 cosas, cuando lo que ellos debieran hacer es ahora ponerse firmes, pero tal vez es mucho pedir, y eso sí desazona, porque uno esperaría más de ellos. Nosotros, finalmente, los que votamos, los que vamos a votar, nosotros confiamos en que ellos van a ser al menos personas decentes. Bueno, por eso hay que votar por otra ahora, pues, por otra. Oye, una sola cosa que quiero decir, Gabriela, que fíjate que no todos lo pasaron mal en esta pandemia, o lo están pasando mal, porque Piñera se enriqueció. Sí. Entonces también tenemos que ver quiénes son los que se han enriquecido, ¿no? Y así como las Naciones Unidas hizo un llamado a que los que tengan más plata, por decir de una forma coloquial, abran el bolsillo en pro de la solidaridad con el mundo, Piñera no se va a abrir el bolsillo, jamás lo va a hacer. Y él ganó con esta pandemia, y ganó grandes negocios con los chinos y la Sinovac, que ustedes saben, que todo eso lo vamos a hacer en un tiempo más, con más certeza. Sí, así es. Bueno, yo creo que estamos llegando casi al final. Ay, sí, me quedé con ganas, soy súper No, sí, está muy bien, ha sido muy pedagógico el debate. Bueno, eran pocas las preguntas porque la reflexión y la introducción que hizo Claudia es tremendamente importante. Creo que eso vamos a tener que relevarlo a un nivel de mucha significación y una tarea pendiente que tenemos. Tenemos tan poco tiempo para el proceso constituyente, pero también tenemos que educarnos todos. Creo que este es el desafío más grande. Bueno, y seguir peleando con esto. No es pelear por ser obcecados nosotros contra el gobierno, sino que lo que estamos peleando es por defendernos nosotros, como decías tú, Claudia, bien, por defender la vida. De eso estamos preocupados hoy día, defender la vida, y eso supone además cuidarnos. Así que, Gabriela, te doy el pase a ti. No, muchas gracias, Luis, por la invitación. Como siempre, un gusto compartir contigo y poder conversar y ahondar con la Claudia. Un gusto también de volver a verte. Efectivamente, nos quedaron hartos temas que conversar y además en la conversación uno se va entusiasmando. Así que estas cosas por conversar.
Por favor, cuídense mucho. Todavía tenemos ahí una pandemia que está acechándonos y ya lo hemos dicho, tenemos nosotros lamentablemente la responsabilidad de salir adelante, de cuidarnos y de cuidar a los otros. Luis, muchas gracias por la invitación. Claudia, Gracias a ti. dejo para que se Muchas gracias. Muchas gracias. Espero en los comentarios toda la gente que está opinando. Ya esperemos tener otra oportunidad para contestar, pero gracias, cuídense. Y yo estoy porque lo saquemos hoy día a Piñera y un gobierno de transición para terminar estos últimos 6-7 meses. Esa es mi propuesta política. Nosotros también, gobierno provisional. Bueno, un abrazo, Claudia. Sí, un abrazo, Gabriela. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación, que no haya desigualdad. La lucha es una explosión que ponga todo el terror. El derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Sentimiento. ¡Déjale! ¡Un poquitito más fuerte! Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Es la paz nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena clara triunfal, el derecho de vivir en paz. Que toda esta mierda político nos han robado todo. A mi hija le pasó una bala de guerra por la cara, tiene 30 puntos. Todos estos conches humanos, ¿quién de derecha venden las aguas? Este sistema culiao nos tiene hasta el cuello. Mis sobrinos tienen que crecer en un país culiao que valga la pena. Es el